Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Como bien dice Graciela, en el arranque de los 16 días, muy bien, muchas gracias. En el arranque de la jornada de los 16 días de activismo de la ONU, para mí, bueno, pues un lujo ser la que apertura estos trabajos y máxime con este tema tan interesante que es el derecho a tener derechos. Sabemos, pues, que las mujeres tenemos derechos que aquí en México se encuentran en nuestra Constitución desde 1917, en la proclama del entonces presidente de la República, Venustiano Carranza, y sabemos que esta Constitución, en su artículo 4, dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y que hombres y mujeres tenemos la misma igualdad, el mismo valor. Esto lo vemos en la Constitución, pero lamentablemente es una letra muerta, lamentablemente es una situación que está en papel, pero que en la realidad difícilmente, así como se escucha, difícilmente lo podemos vivir en el cotidiano, en el día a día. Y bueno, yo les voy a hablar acerca de este tema de derecho a tener derechos y pareciera como rebuscado, pareciera como redundar en lo mismo y en decir, ¿cómo derecho a tener derechos? Pues sí, efectivamente, tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo y tenemos que decirlo fuerte, que las mujeres tenemos derecho a tener derechos, que los derechos humanos de las mujeres y de la niña son una parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación en condiciones de igualdad de las mujeres en la vida política, civil, económica, social y cultural, en los planos nacional, regional y, por supuesto, en el plano internacional, y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas principalmente en el sexo o en el género, por ser del género femenino, del género masculino, o del sexo mujer o del sexo hombre, son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. Y esto lo dice tal cual la Declaración de Viena de 1993 en su párrafo 18. Miren, hoy en día tenemos ya mucha facilidad porque podemos acceder al Internet o a googlear de manera muy fácil y poder buscar las fuentes. Entonces, yo les invito a que con calma, por favor, puedan más adelante pasar a googlear y puedan leer la Declaración de Viena de 1993 y que va a hablar acerca de esto que yo les estoy comentando. Y bueno, pues en esto de tener derecho a tener derechos, hablamos de que por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de ser seres humanos, podemos gozar de todos estos derechos de los que habla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de todos estos derechos que hablan las leyes, acuerdos, convenios y tratados que tenemos todos los países que conformamos la Organización Internacional de Derechos Humanos, los que conformamos la Organización de los Estados Americanos, la OEA, o los países que conformamos la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU. Pero lamentablemente hay una realidad muy cruel y es que a las mujeres se nos condiciona por el hecho de ser mujeres para poder acceder a estos derechos.
cuando en realidad los derechos humanos son una serie de atributos, prerrogativas, de libertades que tienen todas las mujeres, que tenemos todas las mujeres y todos los hombres por el simple hecho de existir, y los cuales son indispensables para tener una vida digna. Si bien mujeres y hombres tenemos los mismos derechos desde que nacemos y durante toda la vida, ambos vivimos situaciones y condiciones completamente diferentes. Las mujeres hemos vivido situaciones de subordinación y exclusión con relación a los hombres, lo que ha generado que no podamos acceder a nuestros derechos en igualdad de condiciones. Y hablamos de derechos humanos de las mujeres, porque aún cuando los derechos humanos son aplicables a todas las personas, lamentablemente existen en la práctica diaria diversos factores que discriminan a las mujeres del reconocimiento y del goce de sus derechos. El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, muchos de los cuales hoy nos resultan muy familiares y cotidianos, han significado una lucha muy tenaz y un gran esfuerzo por parte de muchas mujeres a lo largo de la historia. Principalmente acabamos de pasar hace un par de días, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, donde se conmemora precisamente la lucha que Teté, Patria y Maite, las hermanas Mirabal, en República Dominicana hicieron para tener derecho al acceso a la educación, para tener derecho a poder estudiar las mujeres la carrera que deseáramos. En este caso, ellas hablaban de que Patria deseaba ser abogada, pero el comandante Trujillo, quien en ese momento era el presidente de República Dominicana, pues decía que no, que las mujeres no teníamos acceso a esto y que ahí estábamos bien en nuestra casa, en nuestros hogares, que no teníamos por qué abordar espacios tan públicos como lo sería la abogacía. Lamentablemente, las hermanas Mirabal son asesinadas por el comandante Trujillo, sus cuerpos son expuestos en la plaza pública. Y pues bueno, años más tarde, se pide a la ONU que el 25 de noviembre se conmemore como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, precisamente por el hecho del asesinato de las 3 hermanas Mirabal, a quien hoy conocemos como las mariposas. Quiero comentarles también que esta lucha de derechos, esta lucha a tener estos derechos, es un proceso de exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres. Es un camino que continúa transitándose el día de hoy y que día a día, desde diversos espacios, pues a quienes tenemos como protagonistas son a las mujeres. Y cuando hablamos de derechos de las mujeres, por supuesto que hablamos del derecho a la educación, del derecho a la salud, al desarrollo, derecho al trabajo, derecho a la participación política y sobre todo del derecho a vivir una vida libre de violencia. Aquí en México es un tema muy nuevo. Yo recuerdo el año de 1997 y precisamente se acaba de unir a esta charla nuestra amiga y compañera, la diputada Violeta Quero, que es una de las feministas, de las grandes feministas que tenemos aquí en México. Y Violeta no me dejará mentir que en 1997 pugnábamos porque existiera una ley, la cual logramos, la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Solamente hasta ahí. No hablábamos específicamente de violencia contra las mujeres,
aunque ya veníamos con dos trabajos muy importantes. El primero, el de la declaración de Belén do Pará en 1984, esta declaración que se hace en Beijing, reitero, para prevenir, eliminar, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia en contra de las mujeres. Y después, en 1985, lo que fue la Conferencia Internacional de Mujeres, donde se hace esta declaración en Beijing, en China, y estos dos grandes documentos, tanto el del 84 de Belén do Pará como el del 85 en Beijing, pues son instrumentos que nos sirven para ir dando paso a que en los diversos países del mundo vayamos teniendo leyes específicas en favor de las mujeres. Es en el año 2000 donde en México logramos hacer la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y entonces reconocer en esta ley 11 tipos de violencia en 4 ámbitos y les comento que esto ya se tiene pues como un margen común, como un documento que está homologado en muchos de los países porque estos países abarcan los cuatro ámbitos de violencia, que es la violencia educativa y docente, la violencia en el ámbito laboral, la violencia en el ámbito comunitario y, por supuesto, la violencia en el ámbito laboral. Entonces, estos 4 ámbitos de violencias nos dan la pauta para que podamos marcar los 11 tipos diferentes de violencia, incluyendo 2 tipos de violencia, que uno muy grave porque ya no tiene marcha atrás, que es el de la violencia feminicida, y el otro que es uno muy cruel, que es la violencia análoga. Y la violencia análoga se da a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Es decir, no hay ningún otro factor para que se dé esta violencia análoga en contra de las mujeres. Y de ahí, bueno, pues ya parten las especificidades de los diferentes tipos de violencias. Pero en este tema que nos atañe, que es el derecho a tener derechos, pues hablamos, ya les comentaba yo, la serie de derechos que están enmarcados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que de manera muy específica se abordan en los derechos de las ciudadanas y de las mujeres en esta carta que hace Olimpia de Guz cuando en 1748 se hace la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Olimpia de Guz dice, ¡ey, alto ahí! Porque a mí como mujer no se me está incluyendo, no se me está contemplando, a las mujeres no se están excluyendo de estos derechos universales del hombre y entonces como consecuencia Olimpia de Guz hace una declaración de los derechos de las mujeres. Y en estos hablamos del derecho a la educación, que significa que tenemos derecho a recibir educación sin ser discriminadas por nuestra condición social, por la clase social, por el origen étnico y que no nos limiten, que hay oportunidades para que alcancemos altos niveles educativos y que no es válido que nos digan esta frase tan trillada y tan lastimosa de ¿para qué estudias si tú te vas a casar? Lamentablemente una frase con la que crecimos muchas de nosotras, mujeres de mi generación, por supuesto, mi madre y mi abuela crecieron con esta frase.
Otro de los derechos que tenemos es el derecho a la salud. Tenemos derecho a recibir un trato digno, con respeto y con calidad por parte del personal del servicio médico al que acudimos, independientemente de que este servicio sea público o sea privado. Tenemos derecho a recibir información, atención y tratamiento de todas las enfermedades específicas de nosotras las mujeres. Ojo, y aquí es muy importante porque hay que abordar desde la perspectiva de género el cáncer cervicouterino, el cáncer mamario y, por supuesto, las enfermedades de transmisión sexual y darle una visualización, reitero, desde la perspectiva de género a enfermedades como el VIH, el SIDA y este tipo de enfermedades que vulneran y lastiman nuestra sexualidad y nuestra situación reproductiva. Y que, ojo, son temas que muy poco hablamos. Como yo les decía hace un momento cuando les hablaba de la Declaración de Viena de 1993, hay un apartado muy interesante que nos habla acerca del derecho a la salud. No voy a ahondar mucho en el tema, sé que es uno de los temas de más controversia que tenemos, que es el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y que mucha gente lo relaciona con el tema del aborto. Pero en la Declaración de Viena viene abordado desde el tema del derecho a la salud y del derecho a decidir, ¿no? Otro de los derechos que tenemos es el derecho al desarrollo, es decir, que tenemos derecho a tener bienes y propiedades. Ustedes recordarán que anteriormente una mujer no podía recibir herencia de una parcela, no se le podía dejar a una mujer como herencia las tierras para que las trabajara por el hecho de ser mujer. Hoy en día hubo una reforma a la Constitución aquí en México y esa reforma fue basada precisamente en acuerdos internacionales donde las mujeres tenemos derecho a tener propiedades, a tener bienes y entonces el sistema de vivienda aquí en México se llama Infonavit, que es el Instituto de Vivienda para los Trabajadores, y el Infonavit hace una modificación a su reglamento cuando se reforma la Constitución, porque entonces el Infonavit dice, ok, perfecto, las mujeres tienen derecho a obtener bienes y propiedades, entonces yo le doy acceso al crédito para la vivienda. Y bueno, tenemos derecho a que se nos reconozca el trabajo doméstico como fuente importante de desarrollo familiar, social y comunitario. Estamos hablando del tema del derecho al desarrollo. Y fíjense que hoy en la mañana estuvimos en una reunión, ya están aquí conectadas mis compañeras Paulina Salazar y Carolina Costa, que hoy por la mañana estuvimos las tres en una reunión con la Organización de los Estados Americanos, donde se presentaban los resultados del protocolo de San Salvador y veíamos precisamente en estos resultados del protocolo cómo este derecho a que se reconozca el trabajo doméstico, donde el trabajo doméstico y los cuidados, los cuidados familiares a personas enfermas, de acuerdo a las estadísticas, el 99.5 son hechos por mujeres y no están reconocidos. Y en muchos de los casos no se recibe una remuneración económica por hacer este tipo de trabajo doméstico, por hacer este tipo de cuidados a personas enfermas, aun que sean integrantes de la familia. Y esto, pues bueno, está enmarcado en el derecho al desarrollo. Por otro lado,
el derecho al trabajo, es decir, que tenemos un salario justo igual al de los hombres por el mismo trabajo que hacen los hombres. Tenemos derechos a no ser despedidas por el hecho de estar embarazadas o por presentar alguna enfermedad, incluso así fuera una enfermedad como el SIDA o como el cáncer. No se nos puede despedir por tener esas enfermedades. Tenemos derechos a no ser discriminadas por el hecho de ser mujer. Y ojo, aquí en esta parte muy importante, porque todavía lo siguen haciendo muchísimas empresas. De ahí la importancia que las cámaras empresariales, que los organismos patronales hagan firmas de convenios con las organizaciones de mujeres, con los colectivos feministas, con la Asociación de Mujeres Empresarias, porque no pueden seguir solicitando los patrones el examen de no gravidez. Es decir, no nos pueden seguir pidiendo una prueba de embarazo para decirnos si nos van a contratar o no para hacer un trabajo determinado. Eso no tiene absolutamente nada que ver con las cualidades o con las condiciones laborales que se nos pidan o que se nos soliciten para acceder a un trabajo. Y cuando ya accedimos a este trabajo, no se nos puede condicionar el hecho de que durante el periodo de trabajo o durante la estadía laboral tengamos un embarazo o no lo tengamos. Y muy al contrario, sí deben de dar todas las facilidades médicas y sociales para el entorno de una mujer en una situación de embarazo, de una mujer en una situación de enfermedad como el cáncer o como el SIDA. Ya hay protocolos en torno a este tema, incluso ya hay instituciones gubernamentales y empresas privadas que ya cuentan también con salas de lactancia para que las mujeres que están lactando puedan tener acceso a este derecho, a su maternidad y puedan tener este derecho a lactar a sus bebés. Esto dentro del derecho laboral. Estamos hablando de los derechos al trabajo. Por otro lado, un tema muy joven, muy nuevo. Aquí en México, por ejemplo, apenas en 1953 a las mujeres se nos dio el derecho a votar y ser votadas. Y en 1955 fue cuando por primera vez tuvimos acceso, perdón, cuando por primera vez tuvimos acceso a ir a las urnas a emitir un voto en unas candidaturas federales. Esto fue bajo el mandato de Ruiz Cortines, en ese entonces presidente de la República Mexicana. Apenas en estas elecciones que vienen el próximo año, en las elecciones del 2024, va a ser la primera vez que vamos a tener elecciones paritarias en los ayuntamientos y en las gobernaturas. Aquí en México vamos a tener 9 estados donde va a haber candidato, candidata a gobernador. Guanajuato, el estado donde vivo yo, tendrá elecciones al gobierno del estado y entonces va a ser la primera vez que los partidos políticos tengan que poner a 5 candidatas y a 4 candidatos dentro de sus postulaciones para el gobierno del estado. Esto es algo que nunca antes se había dado, que se está dando por primera vez y es parte de nuestro derecho a la participación política. Y el hecho de que tenemos derecho a participar políticamente en la toma de decisiones, en los ámbitos comunitarios, en el ámbito social, tenemos derecho a fomentar el liderazgo y la participación comunitaria de las mujeres. Tenemos derecho a ser representadas, a que se tomen en cuenta las condiciones, demandas y necesidades de las mujeres en la formulación de políticas públicas. Y quiero comentarles algo que me parece muy interesante
porque algo de la participación política de las mujeres donde más hemos abonado ha sido, por ejemplo, en la asociación y fíjense, se llaman Asociación de Padres de Familia, cuando en realidad se debería de llamar Asociación de Madres y Padres de Familia, porque el 90% de estas asociaciones son presididas por una mujer. Las mujeres somos quienes más participamos en las asociaciones y en las asambleas de madres y padres de familia, en las escuelas y colegios de nuestras hijas y de nuestros hijos. Y lo mismo se da en el ámbito comunitario, en los comités de colonos. Incluso hay comités de colonos donde el 95% está integrado por mujeres y solamente hay un 5% de participación de los varones, porque se toman como los comités de colonos como el hecho de que es cosa de viejas, es un asunto de mujeres, son chismes de la colonia. Entonces van a andar en los chismes de la colonia, cuando en realidad este es un derecho a la participación política, cuando en realidad este es un derecho que tiene que ver con la participación comunitaria y cuando esto tiene que ver con el desarrollo comunitario. Y todo esto tiene que ver con la Agenda 2030, esta agenda que todos nuestros países que estamos hoy en esta reunión, convocados para trabajar los 16 días de activismo, todos estos países hemos firmado la Agenda 2030 con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y donde nos habla acerca del desarrollo comunitario. Se están conectando desde Guatemala, un saludo también, por supuesto, para Guatemala, nuestras compañeras que se están conectando desde allá. Y bueno, también algo que me parece, por supuesto, todos los derechos son muy importantes, ninguno más importante que otro, pero algo que me parece muy relevante por decir es el derecho a una vida libre de violencia. Lamentablemente, de acuerdo a las estadísticas, el 90% de las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia en cualquiera de los 4 ámbitos que ya les mencioné hace un momento, por lo menos en algún momento de nuestra vida, por lo menos en algún episodio de nuestra vida. Y aquí pues entendemos todas las formas de violencia. Por eso hablamos de que tenemos derecho a vivir una vida libre de todo tipo de violencia en todos los ámbitos, es decir, en el familiar, educativo y laboral, que está dentro de un solo ámbito, en el comunitario y una violencia que es muy poco denunciada, que es la del ámbito institucional. Esta violencia que se ejerce desde las instituciones, desde una fiscalía que no te toma tu denuncia cuando vas a ponerla, o desde el servicio médico que te colocan un dispositivo sin pedirte tu autorización, o desde una escuela que no te da el acceso por el hecho de que estás embarazada, o en fin, todas estas formas de violencia que tienen que ver con las instituciones, pero que lamentablemente poco, muy poco se denuncian. Y entendemos que la violencia es un abuso de poder en contra de nosotras las mujeres, que ese abuso limita el acceso a tener derechos, que no importa si conocemos o no a la persona agresora, si la persona agresora es nuestra pareja o no, si es nuestro novio, hijo, amigo, jefe, vecino o incluso si es un servidor público. Nadie tiene derecho a maltratarnos. Nadie tiene derecho a lastimarnos, ni física, ni sexual, ni psicológicamente, o bien ejercernos la violencia análoga que les explicaba yo
hace un momento. Y bueno, no quiero que se me escape hablarles acerca de los derechos sexuales y reproductivos, que es un tema que tiene mucho mito, que tiene muchos tabús, que incluso tiene tintes muy religiosos y que desde ahí se nos condiciona mucho este derecho sexual, estos derechos reproductivos, y que nosotras tenemos derecho a recibir una educación sexual, que esa educación sexual, por supuesto, sea laica, que sea objetiva, que sea científica y que sea veraz, que sea real. Desconfiamos, lamentablemente, de las personas que nos dicen que la sexualidad es un pecado, que el placer es un pecado, que las mujeres estamos hechas para procrear, para tener hijos, que quien no es una incubadora de hijos no es mujer. Incluso por ahí hay una canción de Amparo Ochoa, no sé si la recuerdan, que dice: mujer, cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Y bueno, Amparo Ochoa lo que retrata en esta canción es que efectivamente tenemos derechos sexuales, tenemos derechos reproductivos y que lamentablemente hoy, en este 2023, todavía estos derechos siguen siendo violentados, siguen siendo vulnerados y todavía siguen siendo derechos no otorgados de manera real a nosotras las mujeres. Tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad de forma responsable, libre, informada. Tenemos derecho a ejercer nuestra maternidad sin presiones, sin condicionamientos. Tenemos derecho a decidir si queremos o no ser madres, el número de hijos o de hijas que queremos tener, el tiempo entre un hijo y otro, la persona con quien deseamos tener estas hijas, estos hijos, ¿sí? Y elegir nuestra maternidad con o sin pareja. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de nuestras amigas y compañeras, de nuestras hermanas lesbianas, que este derecho a la maternidad, que este derecho a la sexualidad responsable, libre y plena, pues les son mutilados en muchísimos casos. Tenemos derecho a emplear el método anticonceptivo que queramos, el método anticonceptivo que nosotras elijamos, sin presión ni siquiera de nuestra pareja. Nadie puede decidir sobre nuestro cuerpo. Nadie puede decidir si queremos utilizar el dispositivo, si queremos utilizar la pastilla, el condón femenino o masculino. O sea, nadie nos tiene que decir qué método anticonceptivo debemos usar. Tenemos derecho a la interrupción legal del embarazo hasta la semana número 12 de gestación. Y les comentaba yo hace un momento cuando les hablaba acerca del derecho a la salud, es un derecho que lamentablemente no se ejerce en muchos países, no se ejerce siquiera en muchos estados de la República Mexicana, porque es un tema muy controversial, es un tema que se liga mucho a la situación de valores, a la situación de ética y a la situación religiosa y de espiritualidad. Yo quiero que nos quedemos con esta parte, que nadie tiene derecho a lastimarnos, a vulnerarnos, a agredirnos, y que las mujeres, las niñas, las adolescentes, las mujeres adultas mayores, tenemos derecho
a tener derechos. Muchas gracias. Yo soy Norma Nolasco, vivo en León, Guanajuato, en México. Soy la representante legal y fundadora de Grupo Unido de Madres Solteras, de la Red de Apoyo a Mujeres Políticas y rectora del Claustro Doctoral Universal por la Paz y los Derechos Humanos. Pero principalmente soy una mujer que decidió ser madre, soy una mujer que a mis 51 años he decidido vivir plena, soy una mujer que vivo acompañada de otras mujeres que forman parte de mi tribu, a las cuales todos los días bendigo y aplaudo por este acompañamiento que me hacen como activista, promotora, difusora, defensora, investigadora y escritora en materia de derechos humanos. Muchas gracias, buenas noches y no sé, Graciela, si vamos a tener sesión de preguntas y respuestas. Sí, claro, pues también muchísimas gracias por todo lo que nos compartió el día de hoy, que sin duda pues parte de la base, ¿no? El conocer pues todo lo que conlleva esta problemática que pues desafortunadamente yo lo digo, bueno, ahorita ya es fácil para mí decirlo, pero pues yo soy sobreviviente de la violencia de género y pues muchas veces desconocíamos, ¿no? Toda esta información y pues es importante que lo hagamos llegar a aquellas personas que lo necesiten, que necesiten esta información y le cedemos la palabra a Lola Acurero, que había alzado la mano. Buenas noches y bendecida para todos. Excelente la exponencia, gracias por tanta información que a veces desconocemos. Una pregunta que yo, ¿por qué nosotros, por qué no cambiamos la forma de hablar en el sentido de decir violencia, más bien a decir otra palabra que sea más gentil? Porque la palabra tiene poder, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos erradicar la violencia, ¿por qué no utilizamos otros términos más gentiles para que hablando ya de energía, de lo que estamos en el cosmos, pues, atraiga más a la paz, tanto de la diversidad, pues, en los géneros, hombre, mujer? Porque si queremos alcanzar la paz, tenemos que cambiar eso, transformar a que estamos acostumbrados, que hablar de violencia, 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 estamos como más bien atrayendo más la fuerza a la que exista, más la violencia, me refiero. No sé si me entienden. Cambiar esos términos, porque si estamos claros que mujer, hombre, y bueno, la diversidad que existe, pero también esas formas hay que, para transmutar, pues, me refiero. Bueno, gracias. Muchas gracias, Lola, por tu comentario. Estoy de acuerdo contigo en esta parte del manejo de las energías. Estoy de acuerdo contigo en esta parte de transmutar el vocabulario. De acuerdo contigo en tener un vocabulario en materia de derechos humanos, pero también debo decirte, Lola, que lo que no se menciona no existe y que tenemos que mencionar la violencia como tal, porque es una palabra cruel, es una palabra cruda, es una palabra dura, pero tenemos que hacer visible el rostro invisible de todas estas víctimas de violencia y que al mencionarlo las hacemos presentes, que al mencionarlo las hacemos activas. Yo, como lo dije hace un momento, formo parte del Claustro Universal por la Paz y los Derechos Humanos y soy una fiel promotora de la paz. He tenido la oportunidad de estar en diversos foros a nivel internacional, en la ONU, en la OIT, en Suiza, en París, hablando acerca del tema de la paz, pero aún cuando hablamos acerca de la paz y de pacificar nuestro vocabulario, sí tenemos que hablar de palabras tan duras y tan crueles como puede ser la palabra violencia, la palabra
feminicidio, y marcar desde el androcentrismo que existe en el vocabulario todas estas formas de violencia hacia nosotras las mujeres. Y bueno, no solo a nosotras las mujeres, a la humanidad en lo general. Y fíjense que yo no quise presentar diapositivas, yo quise platicarles, narrarles, porque todo lo que les he dicho y todo lo que les he platicado es en base a mi experiencia. Tengo 33 años cumpliendo como activista en materia de derechos humanos y a mí me gusta más narrarles la historia vivida, contarles de lo que a lo largo de la historia yo he tenido la oportunidad de aprender. Y les comentaba hace un momento, está en este web, está una compañera feminista de hace muchos años, que en este momento es diputada, Violeta Quero, en la Ciudad de México, y que ella no dejará mentir. Cuando comenzamos con esta lucha, cuando comenzamos con estos trabajos, que también el decir la palabra lucha luego a mucha gente le lastima el oído, pero lo tenemos que mencionar así porque así ha sido. Una lucha que no se cansa, incluso una de las consignas que hay en la guarda feminista es: esta lucha no se cansa, avanza, avanza, que la lucha feminista por América Latina avanza y no se cansa. Entonces, sí hay ciertas palabras que siguen formando parte de las consignas nacionales e internacionales de las mujeres por el derecho a tener derechos. Y lo vamos a seguir mencionando hasta que verdaderamente podamos hablar de decir que estamos viviendo ya una vida libre de violencia, que esto ya no existe. Pero muchas gracias por tu aporte, mi querida Lola. Sí, pues es importante, pues es un espacio libre y seguro en donde pues todos expongamos, ¿no? Nuestros puntos de vista que también son respetables y diferentes. Aquí no sé quién alzó primero la mano, si Tere o Violeta. Entonces, cierro el micrófono para ceder la palabra. Adelante, Tere, te escuchamos. Va Tere y luego Violeta. Perdón, no puedo activar el micrófono. Gracias. Fíjate que Lola, ¿verdad? Se llama la chica que hizo el comentario sobre el lenguaje. Fíjate que ahorita yo la escuché y dije, sí, sí es cierto, estoy de acuerdo con ella. Pero te escucho a ti, Norma, y digo, claro, por supuesto que también hay una razón muy fuerte. Quiero pensar, en el caso de Lola, y bueno, en mi caso, que por supuesto cuando ya pasamos por un tema de violencia de género, bueno, que vivimos violentadas en alguna parte de nuestras vidas, nos lastima a lo mejor, pero porque lo vivimos. O quizás quisiéramos cortarlo, también pudiera ser, y que nos lastima escuchar la palabra tan solo, ¿no? Pero también reconozco lo que tú dices, Normita, porque efectivamente puede ser alguien que precisamente por darle el nombre real que tiene, dice, hey, yo, y levanta la mano y a lo mejor se acerca a pedir ayuda precisamente por mencionar y por nombrar las cosas de verdad como son, aunque comparto esa parte de que, ay, pues no, a mí no me gustaría tampoco que se hablara así, pero también lo entiendo desde mi punto de vista muy personal, porque a mí en un momento dado me hiere, ¿no? Escuchar hablar de esa manera y por qué desearía que no existiera ese lenguaje.
pero pensando de verdad en todas nuestras hermanas que lo están viviendo y que a lo mejor nunca se han atrevido a levantar la mano para pedir ayuda, pues es lo ideal, nombrar las cosas como son, poner el nombre en alto de lo que, para que ellas volteen a ver y digan, yo quiero ayuda, yo necesito. Gracias, eso era lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias a ti, Tere. Adelante, Violeta, te escuchamos. Hola, buenas noches. Norma, agradecerte mucho esta exponencia, retomando lo que dijo la compañera. La palabra violencia. A muchas nos hizo ruido cuando alguien nos lo dijo. Tu servidora vivía una violencia que creía que no existía, que era el entorno a los hijos. Hablar de nuestras experiencias sirve más que una diapositiva. Maestra incansable, gracias. Muchas de nosotras entendimos la palabra violencia hasta que la escuchamos realmente. Sí, es una palabra muy fuerte, pero que nos ha sacado a muchas. Y desde nuestra experiencia de lucha, aún luchando, no dejamos de sufrir violencia, ¿no? Yo una vez te comentaba que había psicólogas y había todo para apoyar a las mujeres, pero nunca a las madres cuando yo lo sufrí. Hemos microanalizado o la hemos sufrido tanto que la hacemos parte de nuestra vida la violencia y le hemos permitido. Luchar es sobrevivir. Las palabras se oyen fuertes, pero lo que no se nombra no existe, bien como lo dijiste tú. A veces las palabras te resuenan cuando se hablan como lo cruel que se oye. Si tú no escuchas, sigues con el chip de, no pasa nada y pasa todo, ¿no? Yo soy sobreviviente de intento de feminicidio por mi hijo, aún siendo una feminista y luchadora de calles, porque algo que se le tiene que hacer a las mujeres es hablarles con una realidad que sí existe, porque nos metieron un chip que no pasa nada y pasa todo, que aceptar desde que naciste es el que eres mujer y pues ya nació una huevona, el que no tienes derecho, y lo hemos resistido, porque esa es la verdad, desde que naces lo resistes, solamente por el hecho de ser mujer. Yo había cosas que no entendía y hoy entiendo más, ¿no? Lo cruel es que tenemos que defender nuestros derechos, que no tendríamos por qué defenderlos, porque son derechos irrenunciables que no tendríamos por qué defender. Y desgraciadamente, el ser mujer es una lucha incansable. Son años de caminar por calles, por MPs a tu lado, tú más que muchas de nosotras que has sufrido la violencia por el acompañamiento más duro, que es acompañar a las víctimas de violación de los sacerdotes y ser acribilladas. Algo que no debería de existir, ¿no? Pero existe. Te agradezco mucho esta charla, me quedaron disipadas muchas dudas que tenía sobre mis derechos, que no debería de lucharlos, pero los sigo exigiendo. Te abrazo en este andar que nos hemos tocado y el privilegio de estar contigo, de escucharte en muchos foros y seguir entendiendo que esta lucha es incansable. A lo mejor por las que ya somos más, les digo yo a las colectivas nuevas, a las viejas de la guardia, que se las estamos poniendo un poquito más fácil, pero no por eso no dejan de luchar. Las abrazo a todas, se oye fuerte, se oye duro, pero violencia se tiene que gritar y lucha más para no ser ninguna víctima de feminicidio, porque las infantes son víctimas de feminicidio, infanticidio. Desgraciadamente, sin salir de sus propias casas, han estado siendo muertas, y visibilizar la palabra violencia no es atraerla, para mí es erradicarla y acabarla. Buenas noches, Norma, te abrazo desde acá, desde mi trinchera, hoy del otro lado, pero al fin te doy gracias, maestra, por todas las enseñanzas durante estos años. Te abrazo. Gracias a todas. Muchas gracias, mi querida Violeta.
hermana y compañera de lucha, de esfuerzos, de trabajos. Y bueno, Violeta nos abre su corazón para contarnos su experiencia propia. Efectivamente, yo pude estar con ella, hacerle acompañamiento en esos momentos tan difíciles, y aquí hay otra forma de violencia, y una forma de violencia de la cual no se habla, ¿sí? Que es la violencia que existe al interior de los hogares, pero de los hijos hacia las madres, y cómo se puede dar esta violencia incluso feminicida en contra de un hijo hacia una madre, y cómo se romantiza la maternidad, y cómo a todas las mujeres nos han hecho creer por las películas, por las novelas y por las canciones. Incluso hay un día para celebrar a las madres, el 10 de mayo, pero de una manera muy romántica, donde no se visualizan estas formas de violencia que sí existen, que sí son reales, y que aquí tenemos el ejemplo claro de una sobreviviente de este tipo de violencia, hoy en una trinchera a favor de las mujeres, haciendo leyes en la Ciudad de México desde la Diputación, nuestra querida Violeta, pero sí como sobreviviente de violencia. Aquí en esta noche están otras compañeras que también me ha tocado hacer acompañamiento para otras formas de violencia que han vivido, y que hoy trabajan con esa bandera, ayudando a muchas otras más mujeres, y que hoy ya son también un referente cuando se habla de ciertas formas de violencia. Ya hoy ellas también son un referente, pero primero, lamentablemente, fueron víctimas, después tuvieron que hacer un proceso penal, un proceso civil para atender su situación jurídica, y muchas de ellas hoy en día siguen y continúan con esta lucha, porque son expedientes o carpetas que aún no se cierran, o incluso que muchas de ellas todavía ni siquiera se judicializan, cuando incluso ya han llevado un proceso de varios tiempos, pero por el hecho de que vivimos en un sistema patriarcal, por el hecho de que vivimos en un sistema donde no hay una igualdad para mujeres y hombres, donde lamentablemente tenemos que luchar por nuestros derechos, y no solamente asumirlos por el derecho a tener derechos, ¿no? Entonces, pues es complejo, es complejo. Y por eso reitero, por eso es que a mí no me gusta poner diapositivas. Por eso es que cuando me invitan a dar una conferencia, ya sea presencial o como en este caso virtual, a mí me gusta dar mi rostro, mi corazón y mi experiencia. Sí, sin duda, pues la verdad, el partido ya ha sido una ponencia muy completa que ha desmenuzado bastantes aspectos, como lo remarcaba en mi anterior participación. Y también Tere Navarro, me parece, que tiene la mano alzada. Adelante, Tere. Ya habló Tere. Sí, perdón, no lo había bajó la bajado, mano. perdón. Gracias. Una disculpa. ¿Alguna otra persona que quiera realizar alguna participación? Efraín, un saludo. Un saludo, Efraín. Qué bueno que estás conectado. Ok, Julia Elisa López, adelante. Yo creo que la frase que a mí más me llegó
es lo que se menciona no existe. Creo que es muy duro, ¿no? ¿Cuántas mujeres no callamos ese dolor, esa violencia no física, no verbal, no psicológica, sino todo tipo de violencia? Miedo a poder hablarlo, platicarlo y saber con quién platicarlo. Y como lo decía Norma, el miedo a ser juzgadas. Creo que es lo más fuerte. Algo que yo admiro mucho y creo que ustedes lo deben de conocer, ese movimiento que vino desde Veracruz. Esta chica, yo la conozco, conozco a la familia, este grupo que se llama Las Brujas del Mar. Esta niña maravillosa, compañera de mi hija de la escuela, chiquita que sufrió violencia en la universidad, no solamente en nuestro país, en Argentina. Fue una manera en llamar por primera vez, junto con su comunidad, el alto a la violencia y al feminicidio. No importa si es tu padre, tu madre, tu abuelo, lo que sea, el feminicidio terrible que se vive en el puerto de Veracruz y a nivel nacional. Cuando vuelvo a convocar y la vuelvo a escuchar en la radio y a nivel nacional, me quedo admirada con ella y con la frase que dice Norma: lo que no se habla no existe, lo que no se menciona no existe. La manera en que abrió y alzó la voz le costó 2 años para poder hacer ese gran movimiento el Día de la Mujer. Y agradezco a Norma de verdad el poder comprender y entender el movimiento feminista. Qué difícil y qué duro. No puedes ser ingeniero en la época de los 50, 40, ¿no? En las universidades. ¿Cuántas mujeres había en las ingenierías o en arquitectura? Porque eso era nada más para los hombres. ¿Cuánto trabajo costó a cada una de nosotras el poder escuchar, el que nos escuchen, el que nos tomen en cuenta? De verdad, Norma, muchas gracias. Gracias por hacerme parte de un grupo maravilloso de mujeres, por encabezar un liderazgo increíble y el que día a día, por cualquier mujer que te sientes a tomar un café o escuchas cuando estás en un café, escuchas la violencia que vive en el hogar y que cada día lo normalizan. O calla, ¿qué van a decir? ¿Verdad? De verdad, gracias. Y alcemos la voz, no nos quedemos calladas. Tenemos derecho a alzar esa voz, a decir basta, cualquier tipo de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Es cierto, el quedarnos calladas muchas veces puede terminar hasta con nuestra vida. Yo quiero presumirles que ya son varios años los que estoy trabajando con esta campaña de los 16 días de activismo, y que por cierto, hoy, miren, si se ve aquí, porto mi playera, 16 días de activismo, y mi playera, bueno, aquí está lo de la red de apoyo a mujeres políticas, por acá el logo de GUMSAC, el de ONU Mujeres, no se ve bien, ¿sí se ve? Bueno, por acá nuestros logos, pero no es, dice Paulina que no se ve bien la playera. A ver, si tú traes puesta la tuya, Paulina, prende tu cámara y te la vemos, como que yo en la posición que estoy no se ve muy bien, pero yo lo que quiero comentarles que es el hecho de ponernos la playera y de hacerlo visible, ¿sí? Reitero, de hacer visible lo invisible, porque nos hemos convertido en una sociedad que acepta los micromachismos como una forma de violencia muy sutil. Estos chistes machistas, estos chistes misóginos, estos chistes que si no nos reímos de ellos, hasta nos dicen, ay, es que no tiene sentido del humor, ay, es una broma, pero cuando en realidad son formas de violencia, pero que son aceptadas por la sociedad. Fui a, a un antro, y me pareció
muy espeluznante ver la forma en cómo se cosifican los cuerpos, en cómo hombres y mujeres convierten a su cuerpo en una cosa, en un artículo de consumo, y cómo lo ves como una broma, ¿sí? Como un chiste, el violentar los derechos de las otras personas. Y gritaban frases como chiches pa' la banda, o pito pa' la banda, pito pa' la banda. ¿Y de qué se trataba? Pues entonces se trataba de que una mujer mostrara sus senos o de que un hombre mostrara su pene. Reitero, algo que me parece completamente espeluznante, que se normalice la cosificación de los cuerpos como parte del consumo que se hace, y esto, por supuesto, es totalmente violatorio a los derechos humanos. Y cuando no queremos participar en eso, entonces nos dicen que somos aburridas o nos dicen que somos, yo soy completamente libertaria, pero hasta me han dicho mojigata, porque no comparto la parte de la cosificación de los cuerpos, porque soy, reitero, promotora, defensora, difusora, activista, investigadora y escritora en materia de derechos humanos. Entonces, sí son temas muy complejos que, reitero, son ya tan permanentes estos micromachismos, que entonces lo vemos como el común cotidiano, como el algo de todos los días, cuando en realidad es una forma de violentar los derechos de las otras personas. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Adelante, Julia. Fíjate, Norma, yo tengo 2 chicas y compañeras, tengo tengo una chica de 25 y una de 22. Algo que me sorprende a mí, a lo mejor me dirán, ay, anticuada o no está hoy de acuerdo con lo nuevo de ahora. Antes los chicos nos cortejaban, ¿verdad? Ahora se llama quedantes. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Les pregunté yo a mis hijas, ¿qué es ese rollo de quedantes? Ah, pues es que tú permites que él te toque, te besen, y si le gustas, ya andas. Dije, ah, caray. ¿Y dónde está ese respeto a tu cuerpo? A tu persona. De repente escucho a mis sobrinos de 29, de 28, de 27 años. Ay, tía, ¿qué crees? Pues es que ahora lo nuevo es el ganado. El ganado. ¿Qué es eso de ganado? A ver, explíquenme, tanto hombres como mujeres, ¿eh? Y digo, a ver, ¿qué es eso de ganado? Ay, pues es muy fácil. Es como, me lo dice mi sobrino. Ay, tener ganado es tener una chica que está dispuesta a irse contigo a la cama. Y se ríe mi sobrina. Pues nosotras también tenemos derecho al ganado, ¿por qué no? Ok, está bien que tengan esa libertad. Pero ¿dónde quedan? A lo mejor me voy a escuchar muy anticuada y tengo 46 años. Pero ¿dónde queda ese valor, ese romanticismo, esa conquista, ese respeto a tu cuerpo, ese amor a tu cuerpo, ese amor y respeto a ti misma? Con esto entre quedantes, entre ganados, que es lo mismo que tú mencionas, ¿no, Norma? Chichis para la banda, ¿cómo le dicen ahora la berenjena para los chavos? Yo no entendía bien lo que era la berenjena y el emoji de berenjena, que dices, oh my God. Entonces ya empecé a ver qué onda y empecé a actualizar para poder estar con los chavos y no espantarme tanto. No soy tampoco tan persinada. Pero, ¿qué sucede con las nuevas generaciones? Que están tomando en mal lo que es el feminismo. Lo están tomando de otra manera muy distinta a lo que realmente empezó esta batalla feminista, a tener un derecho, una voz. Y ellos los están tomando como un libertinaje. No sé si estés de acuerdo conmigo, o a lo mejor estoy errónea, ¿verdad?
acepto que me juzguen o que me digan y señalamientos, pero sí tengo yo dudas con esta situación del ganado y no ganado. Sí me sorprendió a mí lo de ser quedantes cuando en nuestra época era pues el pretendiente, ¿no? Y no pasaba de ahí. Sí, Julia, eso no es feminismo, ¿eh? Eso no es feminismo. Y no Claro es, que no lo es. y no es hacer quedar mal a las feministas. Y no es abonar al feminismo. El feminismo es proactivo, el feminismo es pro derechos y acuérdate que los derechos tienen una regla básica indispensable, que es tus derechos terminan donde empiezan los míos y los míos terminan donde empiezan los tuyos. Entonces, mientras no se dañe, lacere, lastime o menoscabe a otra persona, entonces estamos hablando de respeto. Estamos hablando, sí, de igualdad de condiciones, pero el hablar de tener ganado o el hablar de quedantes, eso no es feminismo. Eso no, y nada tiene que ver con el feminismo y nada tiene que ver con la lucha de derechos. Esa es la parte que distorsiona la situación del lenguaje. Y sí, Totalmente, estoy de acuerdo contigo, mi querida Julia. totalmente de acuerdo contigo, Norma. Fíjate que es lo que yo digo. O sea, esa lucha que viene desde 1950, el tener un derecho al estudio, a una votación, a todo lo que tú quieras, a tener una voz, y de repente ese feminismo lo estén convirtiendo los chicos en distorsión y en qué es lo que a mí me acomoda para poderlo manejar, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, pues es parte del aprendizaje diario y ahí estamos abriendo brecha y precisamente por eso estos foros tan importantes como el que hoy nos convoca Graciela para poder hablar acerca de estos temas. Por ahí veo que hay dos personas que tienen la mano levantada. Hola, muy buenas noches. Federico Peña desde Villahermosa, Tabasco. Federico, buenas noches. Gracias. Y es con, con un gran marco de respeto y sin querer hacer ninguna mención de la que me puede lamentar después. Tengo dudas y más que dudas, quizás estaba pensando en este foro que sirve, como ya lo mencionó, un focus group o el cómo nosotros, porque soy un joven de 27 años, ¿no? Profesionista, ingeniero, tengo maestría, etcétera. Cómo vivimos la adolescencia, lo que disfrutamos, porque lo que usted está comentando y lo que la maestra Julia ya comentó es algo de nuestro día a día, ¿no? Que siempre, así como usted comentó, siempre y cuando nuestras actividades no perjudiquen las decisiones o la vida de otra persona, pues según yo hasta ahí todo bien. Entonces me encuentro en un proceso de desconstrucción para reconstrucción, o por ahí trato de cultivarme y sí, confundido ya con ambas posturas, me queda claro que no tiene nada que ver el hecho el feminismo como se ha entendido y como se ha marcado durante todo este tiempo, y actualmente el hablar de un empoderamiento tanto de hombres como de mujeres, de jóvenes, es la libertad sobre el distinto manejo que existe de las relaciones íntimas, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es donde viene ya mi confusión desde el apartado de continuamos, podemos continuar o no podemos continuar. No, no es de si está bien o está mal, porque eso ya es algo bastante más filosófico, me parece, sino el que hoy en día, tanto hombres como mujeres, podamos decir, tenemos ganado o tengo tal, mi relación es de esta forma o de esta forma, tanto hombres como mujeres, algo que en lo particular trato de promover, ustedes coméntenme por favor si lo sigo promoviendo o no, entre mis alumnos, es disfruten su vida sexual de la forma en la que puedan,
con responsabilidad, y la responsabilidad es, ojo, o sea, no se vayan a enfermar de alguna transmisión sexual, y también, ¿no? Los embarazos, adelante. Y si hay embarazo, pues hoy en día es legal tales cosas, ¿no? Desde esa perspectiva, y el disfrute, el disfrute, y le digo, y si tienes un novio o novia tóxica, o sea, te recomiendo que te acerques a la persona que con más confianza le tengas y cortes esa situación, ¿no? Entonces, sí me parece que estoy bastante revuelto con distintas ideas, pero era eso, ¿no? Era el expresar el antes era una cosa, hoy en día vivimos otra, y estamos en un punto medio de una brecha generacional bastante amplia, en donde podemos nosotros tratar de promover lo mejor, ¿no? Ahí comenté de hecho, estaba en una compu donde no tenía micro, pues me pasé al celular para poder hablar, porque me impacta bastante el tema, ¿no? Me gusta bastante, y en un mensaje le preguntaba si este tema lo podía usted replicar, si podemos encontrar el espacio para replicarlo en una universidad. Entonces, a los chicos, en cuanto les empezamos a hablar de esto, así, o sea, cómo ellos llevan su vida, ¿está mal? Ya, se cierran, se bloquean, ya no quieren continuar. Entonces, por eso me esfuerzo en a ver, trato de hacerles llegar este mensaje, que yo, según yo, va por buena vía, pero siempre respetando o no encasillando lo que estás haciendo, estás mal, ¿no? Porque hoy en día lo que hacen los jóvenes es eso, es el ganado, son 2, 3 novios, 2, 3 novias, etcétera, ¿no? Tratando de disfrutar a como ellos puedan su cuerpo, ¿no? O sea, etcétera. Es cuanto, y disculpen sin afán de tocar fibras sensibles ni nada. Muchas gracias. No, gracias a ti, Federico. Sí creo que yo, al igual que tú, estoy también en esa deconstrucción, estoy deconstruyendo muchas de las formas con las que nos educaron. Yo crecí con el cuento de Blancanieves, de Cenicienta y la Bella Durmiente, y entonces toda esa parte es muy difícil erradicarla, hay que tumbarla, hay que tirarla para construir realmente una sociedad nueva y una sociedad pro derechos humanos. Hago aquí un paréntesis. Por ejemplo, yo toda mi juventud estuve muy enamorada de Pedro Infante. Pedro Infante, este cantante, actor, y que ha dejado un legado impresionante, pero luego crecí y entonces me involucré en el tema de derechos humanos, y cuando crecí y me involucré en el tema de derechos humanos y empecé a comprender situaciones de derechos humanos, pues me di cuenta de que Pedro Infante es un pedófilo, que dos de sus esposas, una tenía 14 años y otra tenía 15, y él ya era un hombre que ya había tenido esposas antes, que ya había tenido hijos, y entonces que estaba abusando. ¡Pum! Se me cayó el ídolo, Federico, y empecé a ver toda esta situación de violencia, pero muchas de las mujeres de aquí de mi país y de muchos otros países, por supuesto, que han estado enamoradas de Pedro Infante por el ídolo que te fabrica la televisión. Porque entonces la cultura machista te va generando una conciencia sobre ciertas situaciones. Creo que lo que tú estás haciendo con tus alumnos está muy bien, hablarles de una sexualidad libre, pero responsable, y que además eso habla de derechos humanos. Y lo decía yo hace un momento, eso habla de la Declaración de Viena. En la Declaración de Viena se habla acerca de eso. Y sí, Federico, si tú me invitas a tu universidad, ya sea de manera presencial o de manera virtual, yo con todo gusto voy, platicamos y charlamos y hacemos lo que estamos haciendo el día de hoy. Que yo estoy muy contenta de ver tantas personas que se hayan sumado a este web y de verles que están tan participativos, tan participativas con estas preguntas. Muchas gracias, Federico.
Adelante, Jesús, por favor. Jesús Sánchez, que tiene levantada la mano. Adelante, por favor. Buenas noches. Una disculpa, no podía yo encender el micro. Algo que quisiera preguntar, ya me varias dudas en cuanto a la participación del compañero Federico, ¿no? De cómo, en cuanto a relaciones íntimas y todo ese rollo. Yo, pues, soy una persona que apenas está iniciando en este tema de feminismo, de derechos humanos. Actualmente soy, pues, iniciando la carrera de Derecho, ¿no? Y pues yo vivo en el estado de Oaxaca, y un estado que, pues, se caracteriza por altos índices de machismo y violencia, ¿no? Yo crecí y me crié en un entorno demasiado misógino y demasiado violento, podría atreverme a decir. No obstante, hasta el día de hoy me estoy interesando por ese tipo de temas, porque, como bien lo mencionaron tanto usted como varias compañeras, hay muchos micromachismos que pasamos por alto y que los hemos normalizado. De igual forma, siento que hemos estado perdiendo valores y perdiendo sobre todo la empatía y la resiliencia entre nosotras mismas como mujeres. Lo que yo quiero preguntar, o lo que yo quiero que usted me aconseje, aparte de cómo iniciarme en el feminismo, es cómo hacer que realmente más mujeres se interesen en el feminismo, porque dentro de mi universidad se emplean pues muchos programas, muchos igual talleres, cursos, conferencias sobre el feminismo. No obstante, muchas y muchos compañeros van por obligación o van por el tema que, ay, si no voy me van puntos. Y saliendo de este tipo de ponencias o conferencias, lo único que hacen es burlarse de todo lo que se habla, ¿no? No sé cómo podría despertar realmente el interés, o con qué ejemplos prácticos poner la importancia del feminismo, de los derechos humanos y del respeto a la dignidad humana, no solamente de los hombres, sino que de las mujeres en particular, quienes son las que han tenido esta lucha constante para ser reconocidos sus derechos, desde, por ejemplo, el derecho al voto acá en México, ¿no? Entonces yo solo quisiera que me aconsejara, porque realmente soy muy nueva en esto, ahorita escuchando muchas anécdotas o muchos historias narradas por compañeras aquí presentes, la verdad sí sentí la piel chinita y dije, wow, cuánta gente no ha pasado por una situación de violencia. Y me sorprendió mucho la compañera que habló sobre el intento de feminicidio por su propio hijo, ¿no? La romantización de la maternidad es un tema que también está, boom, ¿no? Muy fuerte, en el que piensan que la realización máxima de la mujer, pues, es tener hijos, ¿no? Entonces, sí me quedé ahorita demasiado impactada. He asistido a conferencias referentes a este tipo, pero ninguna me ha impactado como en la que estoy en este momento. Pues muchas gracias en lo que a mí me toca. Te escucho, sí, sumamente emocionada, y eso también a mí me emociona. Te siento muy entusiasmada y eso también a mí me entusiasma. Y yo creo que la mejor forma de inducir al feminismo es conociéndolo y es aprendiendo. Les comentaba yo hace un momento, tengo 33 años como parte de este proceso. Y yo le decía a Federico, yo también estoy en deconstrucción, porque en estos 33 años he tenido que derrumbar muchos muros con los que fui creada, muchos cimientos con los que fui educada, para volver a construir cimientos nuevos y edificar un nuevo edificio en mi cuerpo y en mi persona en relación a este tema. El hablar de la situación de vida feminista no es algo sencillo, no es una moda, es un modo de vida, y créeme que a tu alrededor te quedas con muy pocas personas, porque es un tema que sí está mucho en panfletos,
que sí está mucho en acuerdos o en convenios, pero que en la realidad y en la práctica es muy poco, precisamente por esta parte que tú decías de los micromachismos. Entonces es algo con lo que tenemos que estar trabajando todos los días, en todos los momentos. Y bueno, cuenta conmigo como una de tus aliadas, como una de tus compañeras, y en lo que necesites y en lo que yo pueda ayudar, aportar y colaborar, cuenta conmigo. Igual, Federico, si gustas ponerte de acuerdo con Graciela para que te proporcione mi teléfono y mis datos para tener esta conferencia con tu universidad. Igual contigo también, este, podemos hacerlo y podemos ir platicando, y hoy tenemos la ventaja de las nuevas tecnologías y de que podemos estar haciendo esto ya sea en presencia o de manera virtual. Y entonces, pues bueno, lo podemos seguir trabajando y seguirlo haciendo todos los días. Nos tenemos que despedir porque ya se nos venció el tiempo, ya se nos vence, y yo quiero agradecerles de verdad enormemente, este, y dejarles aquí un pedacito de mí en esta tarde-noche, con todo mi corazón, con toda mi sororidad, y el afidamento de mí hacia ustedes. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por habernos brindado nuevamente este conocimiento que pues nos quedó claro que le fue de ayuda a muchas personas, y en este momento le vamos a proyectar el reconocimiento, el cual es otorgado por BioDS. Otorgamos el presente reconocimiento a la maestra Norma Elena Nolasco Acosta por haber impartido la webinar titulada Derecho a tener derechos el día martes 28 de noviembre de 2023 a las 19 horas, hora Ciudad de México, por medio de la plataforma Google Meet, y es otorgado por la licenciada Graciela Jacob Espinosa, directora general de BioDS. Nuevamente, muchísimas gracias a usted y a todos nuestros asistentes por habernos brindado pues este tiempo que es muy valioso, y como también pues lo comentaba, se extendió un poquito, y pues así finalizamos. Hasta luego y esperamos vernos en la siguiente sesión. Igual si gusta poner sus datos de contacto, algún correo para que le hagan llegar la información, la contacte. Por nosotros no hay ninguna situación. Entonces, como les comentaba, vamos a tener otros webinars que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales. Hasta luego. Hasta luego, gracias.